El mito griego de la creación nos menciona cómo el dios Urano nació de Gea, la tierra. Urano se volvió más poderoso que Gea y se convirtió en el rey de la tierra. Urano se unió a Gea y tuvo 3 tipos diferentes de hijos con ella: los titanes, los cíclopes y los hecatónquiros. Urano desde un principio le tuvo odio a sus hijos, y por este odio que sentía por ellos los encerró en el seno de Gea. Pero realmente, ¿quién fue el dios Urano y cómo realmente llegó al poder? Sabiendo que Urano gobernó mucho tiempo antes que naciera el dios de nuestra cultura, conocido como Yahvé o Jehová. Para conocer un poco más del reinado de Urano, cabe mencionarles la información que podemos encontrar en la mitología hitita. Información que podemos encontrar en un mito conocido como el mito de Kumarbi. Según este mito, en época muy antigua gobernaba en el universo un dios que no era Urano. Este dios era conocido por los hititas y hurritas como Alalu. Es imposible saber en qué fecha tan arcaica gobernó este dios, pero siguiendo algunos acontecimientos mitológicos y sabiendo que para su reinado aún no existía nuestro dios Jehová, este dios Alalu pudo haber reinado quizás en una fecha imposible de creer, hace más de unos 10 o 30 millones de años atrás. Estos cálculos los saco según algunas cronologías mitológicas que he contrapuesto con acontecimientos científicos, como por ejemplo contando desde la fecha científica en que el simio caminó en 2 patas hace unos 7 o 8 millones de años atrás. Para esta época el dios Urano, el cielo estrellado, llamado así por los antiguos griegos y que era conocido con el nombre de Anu por los hititas y mesopotámicos y cuyo nombre también significa cielo, se posternaba ante los pies de Alalu. Este relato lo podemos encontrar en el mito hitita anteriormente mencionado. La primera parte de este mito nos menciona lo siguiente: antes, en los antiguos años, fue rey en los cielos Alalu. Alalu está sentado en el trono, y el poderoso Anu, el primero de los dioses, se hallaba ante él. Se posternaba ante sus pies, e iba poniéndole en la mano las copas para beber. 9 años contados fue Alalu rey en el cielo. En esta parte del mito nos menciona cómo hace muchísimo tiempo Alalu gobernaba en el cielo y Anu, es decir, el dios Urano, era su sirviente y subordinado. Pero esto cambiaría, ya que el primero de los dioses, como nos lo menciona el mito, y que sería uno de los dioses principales en el mito de la creación griega, Urano se cansaría de esto y entablaría combate contra Alalu por el trono. Esta parte del relato nos menciona lo siguiente: pero Anu al 9º año entabló combate contra Alalu, derrotó a Alalu, este huyó corriendo ante él y descendió a la negra tierra. Descendió él a la negra tierra y en el trono se sentó Anu. En esta parte del mito hitita nos podemos dar cuenta cómo el dios Urano tomó el poder del cielo y Alalu descendió a la tierra. Este conflicto, como nos lo deja ver el mito, fue un conflicto extraterrestre, un conflicto que se produjo fuera del planeta Tierra en algún lugar del universo cercano o lejano al planeta. Lo que sí es cierto es que estos seres tenían conocimiento de la Tierra como planeta habitable o quizás era una de sus colonias. Como nos lo cuenta el mito griego de la creación, primero nació la Tierra Gea y luego esta dio a luz a Urano. Es decir, la Tierra ya existía antes de la llegada del dios Urano, y Urano al llegar se volvió poderoso más que Gea y gobernó la Tierra a sus anchas. Es decir, que cuando el dios Urano llegó a la Tierra, quizás como ser biológico y siendo rey y poderoso, él siendo un ser inteligente, gobernó la Tierra. El mito griego de la creación nos cuenta cómo Urano pasó a ser rey y poderoso en la Tierra, pero no nos cuenta cómo en ese mismo tiempo Urano o Anu había derrocado al dios Alalu y había usurpado su trono. Derrocamiento que el mito hitita sí nos lo menciona. Cabe mencionar que el dios Alalu es mencionado en la antigua cultura mesopotámica, sobre todo en un catálogo de divinidades sumerias antepasadas del dios del cielo Am. Hesíodo en su Teogonía nos menciona cómo surgió el universo y cómo se conformó la tierra. Pero tras de sí, esta Teogonía también nos menciona los conflictos que vivían seres inteligentes antes del nacimiento o llegada del dios de nuestras creencias, Jehová.
Continuando con el mito propiamente griego, Urano, el cielo, gobernaba en la tierra y tuvo con Gea a varias clases de hijos, entre ellos a los titanes, a los cíclopes y a los hecatónquiros. Estos seres se granjearon el odio de su padre Urano. Por este odio y quizás con miedo de que lo destronaran, como él una vez destronó a otro rey, los encerró en el seno de Gea, la madre tierra. La vasta tierra, henchida de ellos, suspiraba interiormente, y al final ideó una engañosa y pérfida trama. Produjo enseguida una especie de blanquizco acero, y con él construyó una gran false y la mostró a sus hijos, y con el corazón irritado hablóles de esta suerte para darles ánimo: hijos míos y de un ser malvado, si quisierais obedecerme, vengaríamos el ultraje criminal de un padre, aunque sea vuestro padre, ya que ha sido él el primero en maquinar acciones infames. Así se expresó. Sintiéronse todos sobrecogidos por el terror, sin que ninguno osara desplegar sus labios, hasta que el grande y taimado Cronos cobró ánimo y respondió a su madre venerada de esta manera: Madre, yo prometo llevar a cabo lo que convenga, pues nada me importa nuestro padre de aborrecido nombre. Si él fue el primero en obrar indignamente, tal dijo, y la vasta tierra sintió que su corazón se le colmaba de alegría. Acto seguido ocultó a Cronos, con la hoz de agudos dientes en la mano, y le descubrió toda la trama. Vino el cielo seguido de la noche, y envolvió la tierra, ávido de amor, acercándose a ella y extendiéndose por todas partes. Entonces el hijo, desde el lugar donde se hallaba apostado, agarró los genitales de su padre con la mano izquierda y, empuñando con la mano derecha la grande hoz de afilados dientes, y le cortó en un instante las partes pudentes y las arrojó tras de sí, al azar. Mas no fue en vano despojo lo que soltó su mano, porque las gotas de sangre que de aquel se derramaron le recibió la tierra, la cual parió así en el transcurso de los años a las robustas furias, a los enormes gigantes, que vestían lustrosas armaduras y manejaban ingentes lanzas, y a las ninfas, llamadas melias en la tierra inmensa, y las partes pudentes que Cronos cortó con el acero y arrojó desde el continente al undoso Ponto, fueron llevadas largo tiempo de acá para allá en la inmensa llanura del Piélago, hasta que de la carne inmortal salió una blanca espuma y nació de ella una joven. Esta joven fue conocida como la diosa del amor, la belleza y la reproducción. Su nombre fue Afrodita, nombre que se puede interpretar como surgida de la espuma, ya que del semen de Urano, que es equivalente a la espuma, nació dicha diosa. Su equivalente en la mitología mesopotámica es Inanna e Ishtar. Los fenicios la conocían como la diosa Astarte y los hebreos y cananeos como Astarot. Urano, increpando a sus hijos por el acto atroz que sus hijos habían cometido con él, los apodó titanes, porque según él dijo, tendieron demasiado alto la mano para cometer un grave delito que el futuro castigaría. Se cuenta cómo se concedió la soberanía de la tierra a Cronos, titán que en la mitología hitita y hurrita era conocido como Kumarbi. Los titanes liberaron a los cíclopes y los hecatónquiros, y luego se cuenta cómo Cronos nuevamente los volvió a encerrar en el Tártaro, permaneciendo allí hasta que Zeus los liberase. En una parte de este mito se nos cuenta en cuestión cómo de la herida de Urano en sus partes pudentes se derraman unas gotas de sangre sobre la tierra. Estas gotas de sangre dan origen a los gigantes. Es claro cómo en esta parte del mito nos menciona sobre los ángeles caídos que nos menciona la Biblia y el libro de Enoc. Las gotas de sangre de Urano, el cielo, que fueron derramadas en la tierra, representan a los ángeles que descendieron desde el cielo a la tierra y tomaron esposas humanas, y con ellas engendraron gigantes. La Biblia, en el libro del Génesis, en el capítulo 6, versículos 1 al 4, nos lo menciona. El libro de Enoc, desde el capítulo 6, también nos menciona cómo los ángeles o vigilantes descendieron del cielo a la tierra, tomaron esposas, las que más les gustaron, y con ellas engendraron hijos gigantes.
Como nos podemos dar cuenta, el mito de la castración de Urano nos habla de un acontecimiento del cual nos habla la Biblia y algunos textos apócrifos como el libro de Enoc y el libro de los Jubileos, sobre la caída de los ángeles desobedientes y el origen de los gigantes. Este acontecimiento fue muy posterior al destronamiento de Urano y su posterior castración, pero es seguro que los que compusieron estos mitos, que tienen un origen hitita y posiblemente sumerio, añadieron este acontecimiento al mito de la castración de Urano, acontecimiento que fue muy anterior a la caída de los ángeles. Uno de sus escritores fue Hesíodo, que lo tomó de tradiciones anteriores. Este mito griego sobre la castración y destronamiento de Urano por parte de Cronos nos revela un acontecimiento que sucedió en un tiempo tan arcaico que se nos escapa a toda comprensión histórica y solo queda plasmada en mitos muy difíciles de discernir. Este acontecimiento se llevó a cabo en un tiempo tan antiguo que para la época no había nacido el Dios bíblico y de nuestras creencias, Yahvé o Jehová. Este acontecimiento tuvo su suceso quizás hace unos 30 millones de años o en un tiempo imposible de saber. Hace 35 millones de años, en un periodo conocido como el Eoceno, colisionaron unos 3 asteroides contra la Tierra, que causaron gran destrucción. Uno de ellos fue el causante de la formación de la bahía de Chesapeake. El asteroide que se presume chocó contra la costa este de Estados Unidos hace 35 millones de años medía alrededor de 1,5 kilómetros y formó un cráter de 90 kilómetros de diámetro. Este impacto formó lo que conocemos como la bahía de Chesapeake. Este impacto creó megatsunamis y arrasó e incendió bosques y todo lo que se encontrase a su paso. Otro asteroide chocó contra el Krai de Krasnoyarsk en Siberia, Rusia, y formó un cráter de 100 kilómetros de diámetro conocido como el cráter Popigai. Otro asteroide chocó en lo que conocemos como el este de New Jersey, en Estados Unidos, y formó un cráter de 22 kilómetros de diámetro, conocido como el cráter de impacto Tonus Canyon. Estos impactos se produjeron de forma simultánea hace 35 millones de años, y se han encontrado nanodiamantes, sobre todo en el cráter Popigai. Mismos nanodiamantes que se encontraron en Alberta, Canadá, Nuevo México, Estados Unidos, entre otros, datados en una extrema fase de enfriamiento climática conocida como el Dryas reciente, hace 12.900 años, fecha donde sucedió el diluvio universal y se empezó a extinguir la megafauna, muy posiblemente por causa del impacto de un cuerpo extraterrestre como un cometa o asteroide o por la explosión de un arma extraterrestre de origen Anunnaki lanzada o detonada, que produjo gran calor y por ende estos diamantes. Hace 13.000 años se libraba una guerra catastrófica entre los atlantes y los habitantes del viejo continente. Platón en sus relatos de Timeo y Critias se refiere a los helenos que habitaban en la antigua tierra del Ática como los que dieron batalla a los atlantes. Esta fue una guerra que como consecuencia fatal produjo el diluvio universal, diluvio enviado por Zeus o Yahvé para terminar con la maldad o la guerra. Este evento catastrófico sucedió hace 12.900 años, dando origen a lo que los científicos conocen como el Dryas reciente. Los científicos no saben muy bien qué causó este rápido enfriamiento de la Tierra, que congeló hasta mamuts al instante. Pero algunos científicos aseguran que este enfriamiento y posterior extinción de la megafauna fue producto de una colisión de un meteoro contra la Tierra, ya que muchas de las evidencias encontradas apuntan a ello, sumándole los fenómenos post-impacto que se supone se llevaron a cabo durante el Dryas reciente, fenómenos que son producidos solo por impactos de cuerpos extraterrestres o explosiones gigantescas que cambian de manera abrupta el clima de la Tierra. Realmente el Dryas reciente y el diluvio universal fue causado por los dioses, seres avanzadísimos que habitaron la Tierra desde hace millones de años y que se combatieron en una guerra terrible donde se usaron armas nucleares. Los mitos alrededor del mundo nos hablan de los conflictos entre los dioses y de los desastres causados por ellos. Si considero que el Dryas reciente y el diluvio universal fue producto de una guerra tecnológica hace 12.900 años, entonces, aunque suene a ficción, el acontecimiento de la castración de Urano y su destronamiento puede ser producto de una guerra hace 35 millones de años, donde queda evidencia en forma de impactos de cuerpos extraterrestres. Cabe mencionar que la extinción del Cretáceo, que acabó con los dinosaurios hace unos 65 millones de años, todavía es todo un misterio, ya que se considera que el asteroide que colisionó en la península del Yucatán y que formó el cráter de Chicxulub no acabó por sí solo con los grandes reptiles,
sino que estos ya se habían empezado a extinguir antes de la colisión, y tras la colisión algunas especies duraron millones de años antes de desaparecer. También se considera que hace 65 millones de años hubieron impactos múltiples de asteroides contra la Tierra. Los mismos científicos e investigadores se contradicen y ocultan evidencia que no pueden explicar. En la actualidad existen evidencias de UPARTs o objetos fuera de tiempo, que a los científicos les ha quedado difícil explicar. Uno de esos extraños UPARTs sería las esferas de Keshtor. Son esferas metálicas que fueron encontradas en una mina de carbón en Sudáfrica en un estrato de 2.800 millones de años. Estas bolitas tienen forma esférica y poseen finos surcos. Las bolitas miden 2 centímetros de diámetro y su exterior está formada por una aleación de acero y níquel. Según algunos científicos e investigadores, estas bolitas fueron creadas artificialmente y no son producto de la naturaleza. Si fueron creadas por inteligencias de la época, podríamos hablar quizás de que ya en esa época tan extremadamente arcaica existía una civilización inteligente. Es casi imposible determinar científicamente si hace millones de años hubo vida inteligente en el planeta, pero debemos recordar que la Tierra se formó hace 4.550 millones de años. Varias formas de vida se desarrollaron con el tiempo, entre ellas los grandes reptiles que dieron paso a los dinosaurios hace 230 millones de años. Dinosaurios que vivieron unos 130 millones de años. Como nos podemos dar cuenta, hubieron seres complejos viviendo en la Tierra cientos de millones de años atrás. Si existió la vida compleja en la Tierra hace millones de años, ¿por qué no pensar en que posiblemente se desarrolló también vida inteligente hace millones de años en la Tierra o en alguna parte del universo? Es bastante alocado pensar en vida inteligente hace unos 35 o 65 millones de años atrás, o inclusive mucho más allá en el tiempo. Pero nosotros como humanos no podemos ver más de lo que alcanza nuestra vista. Solo podemos ver las evidencias que nos presentan los científicos, evidencias que ellos pueden explicar, pero la evidencia que ellos no nos pueden explicar la esconden con la complicidad de los gobiernos. Nosotros como humanos no podemos ver mucho más allá de lo que ven nuestros ojos. Pero una vez, hace muchísimo tiempo, los hombres podían verlo todo y quizás saberlo todo. Pero los dioses, envidiosos de su creación, decidieron nublar la vista del hombre. Esto nos lo cuenta una antigua cultura muy avanzada que habitó Mesoamérica, conocida como los mayas. Este relato lo podemos encontrar en un libro conocido como el Popol Vuh. Según este relato, el dios Huracán echó un vaho sobre los hombres. De este modo nubló la vista de los hombres y así ellos solamente pudieron observar lo que estaba cerca. Realmente el universo guarda muchos misterios. Eso es lo que nosotros como humanos debemos mirar más allá, mirar mucho más allá de lo que ve nuestra vista para poder conocerlos.